Estimados estudiantes, ¿cómo están? Un gusto volverlos a encontrar en otra clase de informática aplicada a la administración. Hoy es 14 de agosto, ¿no? Por lo cual, vamos a seguir viendo y repasando todo lo que significa el buen aprendizaje de PowerPoint. ¿Esto para qué? Para que podamos tener conocimientos muy bien cimentados al momento de aplicarlos en nuestra hermosa y linda carrera que es administración de empresas. Un consejo. Obviamente, ustedes pueden encontrar este video en el Facebook, ¿no? Pero, obviamente, lo que vamos a complementar son con los ejercicios. La anterior clase ya dijimos, vamos a tratar de reacomodarnos en el tiempo para poder empezar ya a practicar sobre estos ejercicios y que obviamente sean de mucha utilidad para nosotros y podamos verlo de forma. Por lo cual, ya estoy compartiendo mi cámara de mi pantalla y obviamente vamos a seguir viendo esta clase, ¿no? Los dejo con el video. Saludos. Bien, si yo vengo a este elemento y a esta forma, voy a hacer control Z, lo tengo ahora sí como al principio. Si vengo y, por ejemplo, acá, vamos a ver, tenemos estilos predeterminados que nos proporciona PowerPoint para darles unos colores más vistosos y unos efectos especiales para que se vean de mejor manera sin esfuerzo alguno. Entonces, a eso se llaman estilos rápidos. Esto también pertenece al patrón de elementos que se repite en cada uno de estos. Por ejemplo, estilos rápidos. Entonces vengo acá y tengo esta serie de estilos. Yo estoy cambiando totalmente cómo se va a visualizar con poco esfuerzo. E incluso si yo viniese, por ejemplo, así, voy a agregar acá, modificar texto y voy a escribir. Ahora sí, voy a marcar nuevamente y vengo acá a estilos. Tanto el fondo como el texto suele cambiar de color y todo ello. Entonces tenemos acá e incluso tenemos otros en la parte inferior. También podríamos buscar otros elementos acá adicionales, por ejemplo como estos rellenos. Estos estilos rápidos, por ejemplo, si yo selecciono un texto, voy a escribir acá un texto. Voy a marcar, si vengo ahora a formato, tengo acá mis estilos rápidos también. Estos, por ejemplo, propios del texto. Voy a hacerlo más grande para que se note. Ahora sí. Puedo venir a formato, puedo cambiar de toda la caja lo que es cómo se va a mostrar la presentación, estos estilos rápidos, o exclusivamente del texto, ya no de la caja, otros estilos rápidos. Entonces, igual se muestra acá en esta parte de las formas. Yo vengo a inicio y digo estilos rápidos y puedo seleccionar cualquiera de estos que tenemos. Si no me convence esto, yo puedo personalizar muchísimo más. ¿Cómo voy a personalizar? Mediante sus elementos que lo componen. Por ejemplo, el relleno, el contorno y el efecto que tiene. Ahora voy a modificar el relleno, este relleno color plomo. Voy a venir y puedo seleccionar cualquier color. Por ejemplo, me convence esto. Si nosotros queremos manejar una gran gama de colores, que rara vez realmente pasa, solo cuando se hace una edición bastante profunda, podemos elegir muchos más colores de relleno. Acá, por ejemplo, en RGB o en otro formato de HSL. En RGB es totalmente personalizado para que nosotros, si ya tenemos un color, podamos cambiarlo. Por ejemplo, 255, 255 y 120. Entonces este tipo de color está totalmente personalizado y estandarizado. Donde yo vaya a agregar este color se verá de la misma manera.
sea en páginas web, en Photoshop, Illustration, en banners, en dispositivos móviles, en pantallas plasma, en Retina Display, en cualquier elemento se va a ver el mismo porque este RGB es un estándar. Entonces acá tenemos el color RGB totalmente personalizado, pero rara vez utilizamos esto. E incluso podríamos utilizar colores relativamente estándar. Por ejemplo acá, esto dice que se van a ver en todas partes de la misma manera. E incluso podríamos manejar un grado de transparencia. Vamos a hacer semi-transparente. Lo ponemos a aceptar. Si yo lo traigo esto, voy a organizar y voy a traer al frente. Voy a venir acá y vemos que está semi-transparente en relación a este elemento. Me permite ver a través de este elemento. Ahora tengo el color de relleno. Si no me convence el color de relleno, lo que puedo hacer es buscar más alternativas acá, por ejemplo. E incluso podría utilizar un cuentagotas y digo quiero idéntico a este color, ya que yo no sé qué color es. Y en RGB me muestra ahí. Hago clic y lo he convertido totalmente en el mismo color de relleno, no en el contorno, solo relleno. También puedo hacer que el relleno sea una imagen. Entonces voy a trabajar sin conexión y quiero que esto sea el relleno. Ahora me lo ha agregado y mi imagen es el relleno. También tengo más alternativas, por ejemplo, poder utilizar un degradado en base a los colores, cualquier tipo de degradado. Y por último, en relleno tengo texturas que puedo utilizar. Recordemos que podemos adquirir más texturas acá en totalmente en esta opción de personalizar. Acá tenemos. Enseguida vamos a ver esto, que es una magnífica herramienta. Por el momento no lo estamos viendo. Ahora sí. Tenemos acá esto y hemos cambiado totalmente el relleno. Ahora el contorno. Y nos dan las mismas opciones que el anterior. Los colores básicos. Acá, colores para personalizar. Podemos quitar el contorno y ya desaparece. Más colores de contorno, cuentagotas para saber qué color exactamente queremos, el grosor que podemos aumentar, podemos utilizar uniformemente las líneas o alternar con estos tipos de elementos que nos dan y así nosotros podemos cambiar. Y por último tenemos unos efectos adicionales que me podría dar, por ejemplo en los preestablecidos como estos que son bastante llamativos. Vamos a agrandar un poco para ver mejor los efectos. Ahora sí, esto que da un efecto 3D, esto que está más resaltado como un bajo relieve, esto un alto relieve, esto un, un efecto que llegaría a ser más o menos como una fantasía de 3D. Acá tenemos también similarmente en perspectivas. Tenemos para agregar sombras, como vemos, internas y externas, e incluso dar unas sombras adicionales, como vemos ahí. Tenemos para que se refleje, por ejemplo, en la parte inferior se está reflejando. Si yo voy a eliminar un instante este texto y voy a mover esto a otro lado, ahora quiero que se vea el reflejo de mejor manera. Por ejemplo, acá en la parte inferior se ve el reflejo. El iluminado también tenemos de manera similar cualquiera de estas opciones e incluso más colores de iluminado. Tenemos unos bordes suaves, como vemos ahí, que se va difuminando y fusionando al contexto. Tenemos un bisel para dar el efecto de 3D o profundidad o hundimiento, como acá. Y por último tenemos giros que da la sensación tan solo de 3D. Recordemos que estos efectos dan la sensación, no son 3D propiamente. Así que estos mismos efectos, contornos, rellenos, estilos rápidos y organización
se verá a lo largo de estos elementos, así que ya no lo vamos a ver porque tiene la misma funcionalidad. Otra herramienta fantástica que vamos a ver ahora en la edición de esto es lo que hace un instante estábamos apreciando. Es una manera de abordar de manera muchísimo más personalizada. Por ejemplo, acá he dicho anteriormente que para cada uno de estos elementos nosotros podemos acceder a sus opciones más profundas hasta los mínimos detalles. En fuente, acá, en párrafo, en dibujo, y en dibujo me muestra al lado derecho todas las opciones con las que contamos. Por ejemplo, si yo utilizo esta herramienta en imágenes, en la parte también de la derecha que hemos abierto este elemento me aparecerán todas las opciones en esmarar y en este cuadro eh, que nos permite ingresar datos. Entonces en esta tabla también tenemos todas estas opciones. Estas opciones son similares. Vamos a poner esto antes, un estilo rápido, estándar, ahora sí. Nos permite modificar todos los elementos con los que contamos. Por ejemplo, acá tenemos relleno y línea. Acá tenemos los efectos y acá el tamaño y propiedades. Son prácticamente los mismos que hemos visto acá, pero acá trata de mostrarnos todas las opciones con las que contamos a vista, muy rápida. Por ejemplo, puedo quitarlo el relleno, puedo poner un relleno muy sólido. Acá está el color del relleno y el grado de transparencia. Acá tengo el relleno con degradado y acá puedo configurar mis degradados. El tipo de línea radial puede ser, por ejemplo, o que parta del centro, por ejemplo, o lineal, rectangular o camino, como es. Puedo seleccionar muchos más elementos, por ejemplo acá, para ver los colores que estamos utilizando y la manera en la cual se va a ver el degradado. Podemos agregar más puntos, por ejemplo acá, si hago clic acá, tenemos este color para personalizar. Si hago clic en el del centro, tengo otro color para personalizar. Y en el clic en la parte derecha, tengo otro color aún más profundo para personalizar. Si yo quiero totalmente personalizar esto, podría agregar un elemento más y tengo acá. Y esto dar estas características. O sea, es totalmente personalizable. Es increíble la cantidad de opciones que tenemos. Acá en posición, por ejemplo, yo puedo cambiar estos del elemento que está seleccionado. Puedo cambiar el color, la posición, la transparencia solo de esa parte nada más, el brillo y puedo girar con forma. Esto es totalmente personalizable a un nivel muy alto. Si nosotros queremos realmente la perfección, esto es lo mejor. Muy bien, aparte de relleno con degradado, como hemos visto acá, relleno acá con degradado, imagen, textura, lo tenemos lo mismo acá, con degradado, imagen, textura, relleno de un trama que podríamos nosotros elegir acá, o de el relleno de fondo de la diapositiva propiamente, del color que estamos utilizando y se mantiene acá, o con relleno o acá un relleno sólido. Aparte del relleno y la línea, por ejemplo, el relleno lo voy a colapsar y voy a ahora habilitar la línea. Es lo mismo que este contorno. Tenemos acá la línea, podemos elegir un color, por ejemplo, negro. Puedo decir qué grado de transparencia va a tener, el ancho. Voy a ampliar muchísimo más para que se note el tipo de línea que se va a utilizar, por ejemplo, acá el tipo guión o cualquiera de estos elementos interlineados, por ejemplo, o intermitentes, el tipo de combinación que va a tener, o sea, absolutamente todo. E incluso puedo hacer que la línea tenga un degradado. Por ejemplo, voy a poner un color sólido con este elemento y continua. La línea continua ya lo tenemos. Ahora voy a aumentar el tamaño. Muy bien. Puedo hacer
que la línea sea de degradado. Acá puedo elegir mis degradados. Por ejemplo, partiendo de un color, luego otro color y así sucesivamente, como hemos visto con anterioridad. Y tenemos muchísimas más opciones. Aparte del relleno y la línea, tenemos los efectos. Estos efectos también lo hemos visto nosotros en la parte inferior. Por ejemplo, acá, lo que sería el relleno de forma. Generalmente tenemos unos efectos en la parte inferior para dar al relleno y al contorno estos efectos de forma. Acá están los efectos. Sombras, por ejemplo acá, tenemos degradados, texturas, todos estos elementos se van a cambiar cuando yo personalice las sombras, el reflejo, la iluminación, bordes suaves, formato 3D, giro 3D, estos mismos que estamos viendo acá, son los mismos que ya hemos visualizado. Y tenemos para personalizarlo de gran manera, totalmente personalizado, cualquiera de estos. Entonces nosotros ya podemos elegir nuestra personalización. Vamos a probar cada uno de estos, pero en este video no, porque se va a prolongar bastante. Y por último tenemos el tamaño de este elemento, por ejemplo, cuánto es de alto, de ancho, si voy a girar, ajuste de alto, por ejemplo, en porcentaje, bloquear la relación de aspecto para que cuando yo haga a la izquierda proporcionalmente hacia la parte superior también me cambie, porque no quiero deformar. Por ejemplo, si así, si yo lo hago más pequeño, proporcionalmente tanto alto como ancho me lo está cambiando, pero si bloqueo, por ejemplo, yo puedo cambiarlo así y me lo puede deformar este elemento que estoy manipulando. Aparte del tamaño, tenemos la posición donde nos encontramos. Por ejemplo, acá vemos cómo cambia. Entonces, el punto de referencia es esquina superior izquierda. A partir de aquí, ¿cuántos? En este caso, ¿cuánto espacio hay de la parte superior acá a este punto más alto? Y acá, por ejemplo, desde la izquierda hasta este punto más a la izquierda. Entonces, yo puedo manipularlo desde acá. El cuadro de texto, por ejemplo, acá puedo hacer los cambios. Por ejemplo, la alineación del texto donde quiero que esté. También podemos hacer el texto alternativo. Cuando manejamos nosotros documentos profesionales, es muy importante poner un texto alternativo. Y acá tenemos más opciones de texto. Estas son las opciones de forma. Estamos viendo de manera un poco detallada porque estas mismas opciones hemos dicho que son patrones que se repiten aquí, aquí y aquí. Entonces, y también acá, lógicamente. Entonces son de suma importancia. Más adelante ya no lo veremos y sabremos que es la misma modalidad de cambio. En opciones de texto, por ejemplo, puedo yo seleccionar, como hemos dicho hace un instante, el relleno del texto propiamente, no de toda la forma. Por ejemplo, podría cambiar el relleno sólido y decir que quiero un color diferente, por ejemplo, plomo. Puedo decir el grado de transparencia, el contorno, por ejemplo, del texto. Vamos a cambiar el tamaño del texto. Ahora sí, se nota el contorno mucho mejor. Ahora sí. Tenemos muchos tipos de elementos para personalizar, por ejemplo, el ancho que acabamos de cambiar del texto, el tipo de compuesto del texto. Ahora tenemos doble línea. Podemos cambiar el tipo, por ejemplo, de remate al finalizar cada uno de los elementos, que sean totalmente cuadrado o podría tener una circunferencia. El tipo de combinación, por ejemplo, o sea, absolutamente todo en cuanto al contorno y al relleno del texto. Tenemos acá los efectos, por ejemplo, sombras, reflejos, iluminación, y tenemos acá el cuadro del texto, de todo el texto. Muy bien, hasta acá tenemos estas opciones.
Ahora vamos a pasar al siguiente elemento. Hemos demorado acá bastante porque es de suma importancia. Así ya no voy a tener que explicar estas partes porque van a ser redundantes, ya que tienen las mismas características que acabamos de explicar. Ahora, cuando yo maneje muchos textos, acá tenemos la opción de buscar dichos textos. Por ejemplo, si yo pongo acá 2, he puesto el número 2, yo puedo buscar acá. Voy a estar en el primero y voy a buscar el número 2. Y puedo buscar y me dice exactamente dónde está. En el primero que me he encontrado es en este esmaral. Voy a buscar el siguiente y me aparece en la diapositiva número 5. Entonces ya no hay más elementos y me lo avisa que ya no hay más elementos. Si yo quiero cambiar el 2, puedo reemplazar y decir que ya no diga 2. Entonces que ahora me lo ponga en numeral, ya no en literal. Y voy a hacer que me lo reemplace todo o buscar uno por uno. Puedo reemplazar todas y me avisa acá que ya me lo ha reemplazado. Ahora voy a cerrar y efectivamente en esta diapositiva número 5 aquí había el número 2 y me lo ha cambiado por un 2 de literal a numeral. En esta diapositiva número 4 me lo ha cambiado acá también de la misma manera. Entonces, gracias a buscar, acá tenemos también el de reemplazar, que prácticamente es lo mismo. Y por último tenemos estas opciones, por ejemplo, de seleccionar. Podemos seleccionar todo, seleccionar objetos o panel de selección. Esto es muy importante. Esto es uno de los elementos más importantes, pero lo han puesto generalmente en la parte muy derecha, debería estar acá. Pero por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo, voy a venir acá, puedo seleccionar todo. Entonces en mi cuadro me lo ha seleccionado todo el elemento. Puedo seleccionar objetos. Por ejemplo, vengo acá, seleccionar objetos y puedo seleccionar estos objetos. Y panel de selección. Cada uno de estos elementos está constituido como una capa. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, por lo tanto serían como 5 capas. Cada uno de estos elementos hemos dicho que podemos organizar acá. Por ejemplo, traer al frente y me muestra. Entonces todos estos elementos yo puedo organizarlos o arrastrarlos desde esta parte y posicionarlos donde mejor me parezca. Por ejemplo, esto puedo enviarlo atrás y ya está atrás. Muy bien. Entonces voy a acceder a través de selección y aún insisto que esto debería estar en la parte mucho más importante y preponderante, como por ejemplo al lado de diapositivas o al lado de portapapeles debería tener, porque esto es muy importante para que nosotros manejemos nuestro contenido. Hasta acá tenemos lo que es inicio. Ahora nos va a parecer muchísimo más fácil insertar porque ya hemos conocido los elementos que nos permiten modificar todas las características de nuestro cuadro, de nuestros elementos, como por ejemplo hemos visto toda la parte de organizar, estilos, rellenos, contornos, efectos. Entonces, esto de insertar será muchísimo más fácil. Continuando con el curso, tenemos ahora la pestaña Insertar. ¿Qué es lo que podemos insertar? Tenemos acá diapositivas organizadas en la parte izquierda, entonces podemos nosotros insertar. Es similar a esta opción de nueva diapositiva, así que no tenemos conflicto alguno. Luego tenemos tabla. Las tablas se manejan de la siguiente manera. Voy a borrar esto porque quiero más espacio. Voy a recorrer esto. Puedo insertarlo desde acá, ya me aparece por ejemplo para insertar tabla o desde tabla. Voy a eliminar acá y voy a poner acá. Quiero una tabla. Acá me dice que predeterminadamente yo puedo utilizar cualquier cantidad ah, de celdas. Por ejemplo, puedo utilizar de 10 columnas y 8 filas. Entonces yo lo hago clic. Voy a hacer bastante pequeños para que veamos de mejor manera. 5 por 5.
Puedo insertar así y personalizar con estas guías que vemos alrededor. Puedo movilizar y cambiar el tamaño. Este estilo que estamos viendo ahora me lo detecta automáticamente porque yo he dicho que quiero que tenga una gama de elementos, o sea, gama de colores. Hemos dicho que cuando nosotros ponemos nuevo, elegimos un estilo propio y ese estilo corresponde y está en armonía con el contexto. Entonces, por eso nos lo pone este color. Vamos a seguir viendo en insertar. Si a mí no me alcanza la cantidad predeterminada de 10 por 8, puedo insertar una tabla. Podría poner acá 50 por 20, aceptar, y acá me aparece mi tabla con esa cantidad increíble de celdas. También en insertar tabla puedo dibujar mi propia tabla. Entonces vengo así, le digo que quiero de esta manera, por ejemplo, mi celda. Puedo venir nuevamente en insertar y dibujar mi tabla y seguir agregando más elementos. Pero lo ideal es que, por ejemplo, yo vaya a insertar desde esta parte mi tabla o desde esta parte. Por ejemplo, al dibujar tabla yo podría hacer esto y ponerlo en el lugar donde mejor me parezca. Muy bien. Ahora voy a eliminar esto. Voy a insertar tablas. Aparte de la inserción de una tabla tradicional, puedo insertar una hoja de cálculo Excel. Por ejemplo, yo quisiera acá, me aparece una presentación diferente porque me ha jalado de una especie de elemento adicional. Por ejemplo, acá vamos a borrar, vamos a ver una especie de iframe o ventana donde yo puedo hacer el cambio respectivo. Ahora sí, hoja de cálculo, por ejemplo, puedo agrandarlo y ahora decir que quiero las operaciones. Recordemos que la interfaz me lo está jalando ahora propio de Excel. Por ejemplo, pondría acá 10, 20, 30, 40, 50. Y muy bien, quiero hacer la sumatoria de todos esos elementos. Vengo acá y me aparece. Aparte de ello, quisiera sacar en esta parte lo que sería el promedio. Entonces tengo acá el promedio y tengo acá la sumatoria de todo más el promedio. Entonces, esto mismo ahora que voy a salir se va a repetir. Voy a borrar el último y solo me voy a quedar con esto de la sumatoria. Entonces, al hacer clic en esta parte externa, regresamos inmediatamente a Excel y toda la parte donde yo he dado los márgenes me lo ha mantenido. Y esto en formato yo puedo ya darle las características que hace unos instantes hemos visto, por ejemplo, de relleno y contorno. Muy bien, y si quiero nuevamente modificar, hago doble clic y puedo cambiar los datos y ese grado de interactividad es increíblemente ah, fácil y totalmente útil. Ya no tendremos que ir a Excel directamente desde aquí, podemos cambiarlo. Vamos a salir y ahora se ha adaptado perfectamente. Incluso en el mismo Excel yo podría hacer los cambios respectivos. Por ejemplo, de esto podría cambiar a un tamaño muchísimo mayor como el 20 y ahora cuando salga los números son mayores. Muy bien, voy a eliminar esto. Ahora en insertar tabla voy a insertar esta tabla 4x4. Hemos dicho que podemos personalizar de esta manera y ahora vamos a ingresar en la parte superior. Tenemos diseño y presentación. En la parte de diseño tenemos, por ejemplo, acá ver la fila del encabezado. Si yo lo quito en la parte de arriba, el encabezado ya no está. Puedo ver las filas totales, el resultado total. Por ejemplo, acá estaría de lunes, martes, miércoles y jueves. Digamos, he gastado 20 y 50 y el total sería 70.
Aquí similarmente vamos a poner 10 y 15. Acá tendría 25. Acá tendría también 60 y tuviera a unos 20. Acá vamos a poner 80. Y acá tendríamos lo que sería 45 y acá 15. Vamos a poner 60. Muy bien. Estas son las partes del encabezado y estas son las partes de los totales. Entonces yo ahora puedo hacer que se vea resaltado el encabezado, los totales y estas filas con banda. Por ejemplo acá. Entonces da un efecto de mejor sensación cuando son con bandas, ya que existe un pequeño degradado en esta parte en la visualización, color más oscuro, más claro, totalmente claro. En la primera columna, por ejemplo, si yo tuviera otro tipo de elementos, por ejemplo acá día, acá pondría gasto 1 y acá gasto 2 y total, por lo tanto no hay. Estos son los gastos 1, los gastos número 2 del día. Entonces, por ejemplo, en la primera columna puedo resaltar y decir que esto pertenece a una categoría y no es el número propiamente como estos. También la última columna, si estoy manejando subtotales, por ejemplo acá, podría agregar, voy a agregar lo que sería un elemento más adicional. Puedo hacer clic con el botón derecho y puedo venir a insertar un elemento más. Por ejemplo, podría hacerlo a través de esta opción, insertar y a la derecha. Ahora tengo acá subtotales. Por ejemplo, 10 más 60 más 45 sería, vamos a calcular 70 y 115. Acá también podríamos poner 35, 50. Muy bien. Acá el total absoluto que sería 25. Acá tuviéramos 105 y 165. Entonces, si nosotros sumamos, por ejemplo, tendremos acá el total finalizar. Entonces, acá yo puedo configurar para que se note, por ejemplo, la última columna son subtotales. Por lo tanto, quiero que se vea de manera diferente. O también hacer que las columnas sean con bandas. Esto es cuando tenemos muchísimos más elementos. Yo puedo cambiar acá el estilo. Pasando al siguiente elemento serían los estilos rápidos que hemos visto, que cualquiera me lo permite modificar. Acá, por ejemplo. Muy bien. No vamos a ver esto porque anteriormente lo vimos con muchísimo detalle, los estilos, el sombreado, los bordes y los efectos. Igual que estos estilos rápidos de los textos, hemos visto cómo se maneja. También tenemos el estilo del texto, por ejemplo, en cuanto al relleno, al contorno y a los efectos. Ahora, esto del color, por ejemplo, de los elementos propios visuales, podemos configurar de mejor manera a través de esto. Por ejemplo, podría utilizar todo esto para dibujar los nuevos bordes. Por ejemplo, si yo quiero crear ahora una tabla, me lo ha creado esto con los elementos que he configurado acá. Por ejemplo, si yo quisiera acá crear otro elemento, dibujar tabla, entonces podría hacer acá un subelemento y me lo hace con las características propias. Voy a borrar ahora y voy a dejar como estaba el anterior. Ahora sí. También tenemos acá para borrar. Por ejemplo, puedo borrar cualquiera de estas líneas. Entonces, por lo tanto, están fusionados ya que no existe ningún elemento de separación. Puedo, al momento de dibujar, puedo elegir, por ejemplo, acá el color que voy a utilizar al dibujar. Entonces, yo podría hacer un dibujo muy rápido, por ejemplo, acá
Me lo ha dividido esto en dos partes con un color determinado. Acá está el color y el tamaño. Hasta acá tenemos de la inserción de tablas. Vamos a borrar esta tabla. Ahora vamos a ver lo de imágenes. En imágenes puedo insertarlo desde acá, insertar imagen, imágenes en líneas. Esto sería desde internet, hacer una captura de pantalla, por ejemplo, o crear algún álbum de fotografías con varias fotos. Voy a hacer esto de la siguiente manera. Voy a insertar primero una imagen. Puedo insertar cualquiera de estas imágenes y se acomoda. Recordemos que el tamaño me lo ha tratado de adaptar lo máximo posible a la diapositiva. Al momento de que me ha abierto la imagen, ya está acá habilitado lo que es todas las opciones de la imagen en la pestaña formato. Si yo vengo a restablecer tanto el tamaño de la imagen como la propia imagen, si alguna modificación lo he hecho, puedo regresar al tamaño original, por ejemplo acá, al tamaño que realmente corresponde. Muy bien, he insertado imagen de esta manera. Enseguida vamos a ver esas opciones. Puedo insertar una imagen en línea. Esto es buscarlo en internet, que me da una opción. Recordemos que esto es de mi computadora, esto es de internet. Puedo volver a intentar para que se conecte ahora o trabajar sin conexión desde mi computadora. Voy a intentar ahora conectar. En este instante no lo tengo online, ningún tipo de conexión a internet, porque estamos haciendo internamente el trabajo, así que puedo trabajar perfectamente sin conexión y lograr visualizar mis imágenes en mi computadora. Pero si estuviera conectado online, hay un buscador bastante sencillo donde puedo encontrar imágenes. También tenemos para hacer una captura de pantalla. Todo me lo minimiza y ahora yo voy a arrastrar esto y toda esta parte me lo acaba de copiar automáticamente acá. Generalmente lo que se suele hacer en muchas circunstancias cuando no conocemos esa opción, en vez de venir a hacer una captura, solíamos hacer con una tecla especial de print. Entonces en el teclado que encontramos apretamos esa tecla y nos lo ha capturado toda la pantalla. Si ahora vengo y aprieto control V, me lo ha copiado toda la pantalla y tuviera en este instante que recortarlo en formato, vengo a recortar y digo qué partes yo quiero de la imagen y lo ubico bien al centro y ahora hago clic fuera de la imagen, ya lo tengo acá. Entonces ahora con esta herramienta magníficamente podemos nosotros hacer nuestras capturas de pantalla. Ahora podemos insertar un álbum de fotografías. Esto será organizando en forma de diapositivas. Voy a ir a finalizar, voy a hacer un enter y ahora voy a insertar las imágenes. Nuevo álbum. Puedo abrir acá de un archivo o disco. Voy a buscar en mi máquina, por ejemplo, y voy a seleccionar estas imágenes. Ahora voy a poner insertar. Tengo todas estas imágenes. E incluso podría quitar con esta parte. Y voy a simplemente decir que el diseño de la imagen se ajuste al tamaño de la diapositiva. Y acá en tema voy a dejar que me lo respete el tema que estoy utilizando, los colores, todo ello. Ahora nos da también la oportunidad de poner todas las imágenes en blanco y negro. Voy a apretar crear. Ahora me lo ha creado, como hemos dicho, cada uno en una diapositiva nueva, cada imagen. Y tenemos acá nuestro álbum de fotografías de manera muy fácil y rápida. Y guardamos esto y tranquilamente podemos hacer nuestra presentación con diapositivas. Muy bien. No guardar. Nuevamente regresamos a nuestro anterior documento.
Aparte de eso, vamos a ver ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, con insertando imagen. Acá también recordemos que podemos hacerlo insertando imagen. Voy a cualquier imagen, voy a insertar acá. Ahora tengo la oportunidad acá en formato de decir que quiero, por ejemplo, editar esa imagen. Tenemos acá para quitar fondo, que realmente... Ok, estimados estudiantes. Es otra clase más avanzada, por lo cual ya sabemos mucho de editar imágenes, colocarlas, ponerlas en su lugar, darles formato a una muy buena presentación. Y eso va a hablar muy bien de nosotros. Estimados estudiantes, yo voy a dejarlos. Si es que antes, por favor, recomendarles de que están yendo al SAE. Las personas que están yendo al SAE, cuídense mucho, ¿no? Síganse protegiendo. Espero que no exista una cuarta o quinta ola y nos vemos la siguiente clase. Un abrazo.